Hola, yo soy tu brujita de confianza y este es mi podcast Y si nos vamos al más allá. Aquí vamos a conversar todo lo que tenga que ver con el mundo paranormal, espiritual, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del entretenimiento. Así que si no estás de acuerdo con lo que yo digo, pues simplemente no veas este podcast. Aquí solo lo bonito y solo la luz. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Y si nos vamos al más allá. El día de hoy tenemos una invitada súper especial para mí porque además es mi hermana y ella nos va a estar contando un poquito sobre sus experiencias paranormales o el contacto que ha tenido con todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Bienvenida. Ana, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Creo que es muy interesante lo que estás haciendo, así que gracias. Espero pasarla bien este rato. Cuéntanos en qué momento comenzaste a tener contacto con el mundo espiritual. Mira, yo siempre he sido creyente de que existe algo más allá. Yo siempre, incluso desde que era pequeña, he tenido como que esa percepción, ¿ok? Existe el bien, los espíritus, todo este tipo de cosas. La experiencia que voy a relatar fue una experiencia que me pasó hace un año, 2 años, no 2 años, que yo jamás en mi vida pensé que la iba a experimentar y que me impactó mucho. Así que mi experiencia con el mundo espiritual sucedió hace como 2 años, mi experiencia más cercana. Yo vivía en Colombia, duré viviendo en Colombia aproximadamente unos 3 4 años y luego regresé a Venezuela. Duré un año viviendo con mi novio, con mi actual novio, y por problemas personales me tuve que retornar a la casa de mi mamá, ¿ok? Eh, Recuerdo que en ese momento, como uno como cuando te tienes una ruptura con tu novio, hermano, me da ganas de reírme. Cuando tienes una ruptura con tu novio, que sé yo, estás como que muy en tu mundo, ¿no? Recuerdo que cerca de la casa de mi mamá vivía una persona que era una conocida de infancia. Ella se llama María, ¿ok? Voy a respetar el nombre original. Eh, yo tenía muchísimos años que yo no la veía y recuerdo que esta chica, digamos que viviendo alquilada en esa casa, en esa propiedad. Yo tenía muchísimos años que no la veía a ella y el día que la vi me pareció muy extraño de que no era la chica tan alegre que yo había visto hace muchos años atrás. Era totalmente diferente. Pero resulta y acontece que la última vez que la vi teníamos como unos 17 18 años. Entonces, claro, uno madura, ¿no? Actualmente tenía 27, estaba más cerca de los 30. ¿Qué notabas diferente en ese Mira, momento? recuerdo que llegué un día a la casa de mi mamá, había que pasar toca pasar para llegar a la casa de mi mamá como por un pasillo y ahí está enfrente de la casa donde ella vivía. La mirada, que la mirada es el reflejo del alma, su mirada estaba perdida. Sin embargo, dijo que hay problemas personales, la economía, tanto, tanto. Yo recuerdo que empecé a vivir ahí los primeros meses, 2, 3 meses, totalmente normal, pero me percataba que cuando salía al patio de mi mamá, que está enfrente de la propiedad donde ella vivía, siempre las cortinas estaban cerradas. Eso sí me llamó la atención. La oscuridad. Sin embargo, yo dije, bueno, tal vez está viviendo una etapa de depresión. ¿Ok? Un día ella salió al patio, estuvimos conversando y ella actuó como una persona totalmente normal. Sin embargo, estaba muy extremadamente descuidada. Era una chica que en su momento se arreglaba muchísimo y en ese momento estaba como descuidada y como muy pálida. Eso sí noté. Pasó un mes después de la última vez que conversé con ella, porque a pesar de que vivíamos tan cerca, no salía al patio, no hablaba con nadie. El tema es que ella, un día, yo estaba con mi mamá, eran como las 8 de la mañana, estaba haciendo desayuno, y escucho unos gritos. Pero eran unos gritos como de desesperación, ¿ok? No era una pelea común de pareja. Resulta, acontece que en esos gritos ella decía que se estaba volviendo loca. Eran unos gritos, y yo les digo a ustedes con total honestidad, que te paralizaban, ¿ok? Te paralizaban la piel.
Cuando nosotros escuchamos esos gritos, salimos hacia afuera a ver qué era lo que estaba sucediendo. Ella estaba tirada en el piso, la tenían agarrada entre dos personas, estaba totalmente pálida, como el color de una pared. Y mi mamá le pregunta, ¿qué te pasa? Y ella le grita a mi mamá, no te importa. O sea, una chica tan respetuosa, ella le gritó a mi mamá, no te importa. Cuando ella grita esto, te lo juro que yo lo que hice fue agarrar a mi mamá y le di, como en shock, agarré a mi mamá y la metí para el cuarto de mi abuela. O sea, salimos corriendo nuevamente a la casa. Le dije, mami, no es ella. Mi mamá se quedó así. Le dije, no es ella. Y, ¿sabes? Yo no soy, a pesar de que yo siempre he reconocido que existe algo más allá, no soy de esas personas que por todo cree que hay un espíritu. Pero realmente lo que vivimos en ese momento, yo sí decía, hay algo más. Ella empezó, desde ese día en adelante, lo que se empezó a vivir fue un infierno en la casa. Eh, Gritos, muchos gritos a las 3 de la mañana se paraba a gritar. Mucha risa, se reía durísimo. Eh, Estaba poseída, estaba poseída. Yo sentía pánico realmente porque nunca en mi vida había sentido una cosa tan espantosa. O sea, como la de ese momento, ¿no? La risa de ella era una risa diabólica. Yo dije, bueno, puede ser esquizofrenia, pero... Y recuerdo que yo no quería salir de la casa, yo no quería pasar por ese patio. Mi mamá y yo colocamos agua con agua bendita bajo la cama, porque supuestamente eso dice que aleja los demonios, ¿no? Pero muchachos, sí sentía pánico, pánico. Ya la llevaron a psiquiatría. Lo más loco de todo esto que nos contó su abuela, que todos los exámenes salieron normales. No tenía nada alterado, no tenía em, eh, nada que tú pudieras decir que era algo médico, ¿no? Según lo que arrojaron los exámenes. Sin embargo, ella seguía teniendo esas actitudes. Se paraba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a señalar la pared y decía que había alguien allí. Fue lo que nos dijo su hermano, porque o sea, a medida que iban pasando los días, nosotros teníamos contacto con la familia que llegó a esa casa, porque apenas se enfermó, ella vivía allí solo con su esposo y apenas se enfermó, llegó toda su familia. Eh, Fue fuerte, de verdad que ha sido una de las experiencias más fuertes que yo he vivido en toda mi vida a nivel espiritual. Aparte de otra que tuve también en Colombia, pero esta sí fue como más tipo película. Mm, Ellos trajeron santeros, nosotros podíamos escuchar cuando les rezaban. Y lo más terrorífico fue cuando trajeron, creo que eran unos cristianos que le estaban haciendo como un exorcismo. Lo único que te puedo decir es que las casas estaban tan pegadas que era inevitable no escuchar sus gritos. La estaban agarrando como entre cuatro, si me dice, 4 o 5 hombres y le rezaban, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sal, de que salga el demonio. Bueno, todo ese tipo de cosas tan espantosas. Ella seguía diciendo que en la casa había algo. Gritaba que veía algo en la casa. Ella se hacía encima Sus necesidades. su necesidad fisiológica. O sea, ella de la noche a la mañana fue otra persona. La última vez cuando que la vi fue cuando se la llevaron, porque la sacaron amarrada. Un dato muy curioso, en ese momento cuando la sacaron, estaba pálida y salió una cantidad de moscas, lo que recuerdo. Ella salió y salió una cantidad de mosca impresionante. Y fíjate tú que, según la Biblia, Belcebú, si no me equivoco, creo que así se llama. Belcebú. Belcebú es el rey de las moscas, ¿no? Es diabólico. Y ¿Sientes que pudo haber tenido una conexión con eso? mira, yo siento que sí había un demonio en esa casa. A nivel energético, las energías no mienten. Y uno siente cuando pasa algo, uno siente cuando hay algo, y sí hay una energía en ese lugar. O sea, creo que ha sido una de las situaciones más traumáticas que he vivido en toda mi vida. De verdad. Yo decía, esto es real. Esta vaina es real. O sea, esto no es una película, esto no es un show. Yo como que me auto criticado, porque tú tratas de ser lo más crítico posible. ¿A quién se lo cuento? La gente va a decir, es mentira, chaucera, mentirosa. Pero creo que ha sido una de las situaciones más fuertes que he vivido.
Comentaste que ella vivía con su pareja. ¿En algún momento tú llegaste a tener contacto con su pareja y lograron hablar de este tema? O sea, ¿en algún momento le preguntaste qué podía estar pasando con ella? Porque era la persona que estaba con ella diariamente. Yo hablé con él. De hecho, ese día cuando ella como por si se desplomó, pasó lo que pasó, él se acercó a la casa y lo que nos comentó fue que ella estaba totalmente normal y que empezó a reaccionar así. Sin embargo, él practicaba la santería. O sea, es lo poco que sé porque yo nunca entré a esa casa mientras ellos vivieron allí. Pero una persona cercana que la conocía tuvo la oportunidad de entrar antes de que ella colapsara y sí, que tenía como unas calaveras, una cosa. O sea, como que él pertenecía a alguna religión. Entonces, no sé, yo hablé con él normalmente y lo único que me dijo fue que ella se desplomó de la noche a la mañana. O sea, empezó con esas actitudes tan extrañas. Y viviendo todo esto tan cerca, ¿en algún momento llegaste a sentir que tu vida peligraba con esa situación? Sí, sí sentí que peligraba. ¿Por qué? Vuelvo y repito, hay que pasar por un pasillo para llegar a la casa de mi mamá. Mi mayor miedo era que ella saliera. Estamos hablando de una chica que medía 1,80, así, que evidentemente no estaba en sus cabales, independientemente de lo que tuviera, ok, porque va a ser lo más objetivo posible. Yo pienso que era algo espiritual, pero vamos a ponerlo como ahí con las comillas encima. Mi mayor miedo era que ella saliera, me agarrara, me golpeara, me hiciera algo porque estaba muy agresiva, incluso con su abuela estaba muy agresiva. Un día la abuela fue y le gritaba e insultaba a la abuela no podía con ella, le decía que le diera su teléfono, ella estaba muy descontrolada y sí, sí sentía mucho miedo. Recuerdo que todos los días a las 6 de la tarde le ponían una música, pero como para que ella se durmiera. Fue terrorífico, horrible, horrible, horrible. Yo en toda mi vida he sido amante de las películas de terror. Lo que yo no pensé era que yo iba a vivir una película de terror. O sea, esas películas que tú escuchas cuando el vecino está poseído. Bueno, la misma vaina, pero horrible. Horrible. Una cosa es uno creer que hay algo más allá de lo que podemos ver. Y otra cosa es vivir una experiencia así. ¿Considerabas que antes de vivir esa experiencia eras una persona escéptica o te imaginaste en algún momento que ibas a llegar a vivir una experiencia paranormal tan cerca? Mira, yo nunca he sido escéptica. Siempre he sido, o sea, yo siempre he creído, ¿sabes? En la balanza. El bien y el mal. Nunca pensé que iba a vivir una experiencia tan cerca. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró esa situación con ella? Ella estuvo viviendo en esa casa, yo me fui para donde mi mamá a finales de febrero, unos 6 meses. Unos 6 meses. Y la peor parte de la historia es cuando llegaba la noche. Porque durante el día, bueno, en la noche era que empezaban estos ataques, que empezaban estos golpes que le daba la pared, estos gritos anormales. Era muy feo. Era muy feo. Yo tenía de verdad mucho miedo, no quería estar en la casa de mi mamá, pero no me podía devolver para la de mi novio porque ya no vivía ahí. Entonces estaba atrapada, literalmente atrapada. Cuando ella se fue, porque yo le pedí a Dios que se la llevara, o sea, porque era muy fuerte. Eh, sí se sintió mucha paz, mucha tranquilidad. Yo siento que lo que estaba allí se fue. Aprovechando de hacer un paréntesis aquí, comentaste obviamente que estabas en la casa de mi mamá y mi mamá es una persona que también siente mucho todo lo que tiene que ver con el tema de las energías y del mundo paranormal. ¿Qué te decía mi mamá o cómo se tomaba ella esa situación en ese momento? Mi mamá, ella me dijo me dijo, hija, siento una energía bastante pesada. La casa está bastante pesada. La casa de mi mamá, por lo general, se siente una energía muy llena de paz. Se siente una paz, mira, increíble. Sí. Y me dijo, hija, se siente la energía pesada. Yo duré como una semana sin dormir, no podía dormir. Con los nervios de punta, porque es algo que te genera susto, te genera miedo. Y mi mamá estaba también bastante nerviosa, incluso nosotros todas las noches rezábamos un rosario, un Padre Nuestro, como para tratar de calmar las energías y pedirle a Dios que todo lo malo, lo que estaba pasando en ese momento, se fuera, ¿no? De allí y que esta chica volviera otra vez a la normalidad. Y tú dijiste que ellos estaban viviendo allí alquilados.
En ningún momento los dueños de la casa se llegaron a enterar de la situación que tú supieras. Tengo entendido que los dueños sí se enteraron de la situación. Tengo entendido que ellos se fueron por decisión propia, porque la versión que dio la chica es que había algo en la casa, algo que le hablaba, algo que veía. Lo más curioso fue que después que se fueron entró otra persona y no ha notado absolutamente nada extraño en la casa. Nada. Nada. Yo entraba a la casa después de lo sucedido y tampoco he percibido nada fuera de lo común. ¿Ok? Mira, yo creo que a veces este tipo de situaciones pasan y hablo desde mi experiencia, ¿ok? Desde lo que yo viví, desde lo que percibí, desde lo que estuve yo allí. A veces estas cosas pasan porque tal vez uno se las atrae de otro lugar. Tal vez fuiste a una casa donde evidentemente hay un espíritu y se te pegó. Tal vez pasaste por una calle, ¿me entiendes? Yo viví mucho tiempo en Colombia sola porque a veces uno relaciona la soledad con estas actitudes psicológicas que le dan a ciertas personas y nunca tuve como que esos desbordes emocionales de locura. Entonces muchas veces yo me replanteaba y decía, "Y tal vez es la soledad, ¿no? No estás sola en tu casa todo el día. Oye, pero sola no estaba porque había alrededor un conjunto de personas. No es 100% sola. Yo vivía en el campo y estaba sola. Entonces sí, ahí vi algo mucho más allá que la atormentaba. Bueno, aprovechando que tú estás contando esa historia, voy a contar algo que me sucedía hace mucho tiempo. No es una historia, digamos, tan fuerte como lo que tú estás contando. Y no sé si en algún momento te llegó a pasar, no sé si tú te llegaste a quedar en la casa de una tía de nosotras que ya falleció hace tiempo. Y no sé si tú te llegaste a quedar en esa casa. ¿Te llegaste a quedar ahí? Sí, Bueno, yo también me llegué a quedar ahí en diferentes oportunidades y recuerdo que a veces, justamente con lo que tú estás diciendo de que uno recoge las energías de cualquier lugar y que a veces los mismos espacios son los que tienen una energía muy, muy densa. No creo honestamente que eso haya sido lo que le pasaba a esta chica, pero también puede pasar. Por lo menos en esta casa de esta tía, nuestra tía era una persona súper buena vibra, súper amable, feliz, súper bondadosa. De verdad que no era una persona que pareciera que tuviera un contacto con algo negativo. Sin embargo, yo me llegué a quedar allí varias veces y recuerdo perfectamente que una de esas veces se escuchaba la puerta de la entrada. Dormíamos en el mismo cuarto y yo recuerdo que se escuchaba la cerradura de la entrada, como si una persona desde afuera estuviese metiendo la llave para entrar a la casa y no había nadie, no había absolutamente nadie. Y recuerdo que ella se asomaba y no había nadie y se escuchaba la cerradura y otras personas que se habían quedado ahí. De hecho, creo que una de esas fue mi mamá, decía que en el cuarto a veces se sentía como que había una persona viéndote mientras uno estaba dormido. Y sí, efectivamente, a veces la energía era muy densa, era muy pesada. Yo creo que lo que pudo haber estado en ese momento allí, o si quizás todavía está, no lo sé, porque desde que mi tía falleció, pues ninguna de las dos hemos vuelto a entrar allí. Pero creo que era algo totalmente de la casa. Creo que era algo que estaba y que seguramente está todavía en esa casa. Dijiste que te había pasado em, otra experiencia cuando estabas en Colombia. Cuéntanos un poquito de eso. bueno, esta experiencia la viví cuando estaba en Colombia. No es tan fuerte como la que acabo de contar, que ha sido como que tipo película de terror. Yo era un poquito escéptica con el tema del chupacabra, ¿ok? Yo sí cuento de camino. Pero yo vivía en una zona en Colombia que era campestre, entonces estaban mucho estas historias, ¿no? De que llegaba un animal, de que era un... En fin, que se comían los animales, que le sacaban el sangre, todo el tema. Recuerdo que llegué en una temporada donde estaba sucediendo eso. Yo vivía en Boyacá, en los páramos colombianos, en un pueblito que se llama Venta Quemada. Un pueblito muy frío, zona papera, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchas vacas, caballos. Y yo llegué en un momento en donde los caballos, las vacas y todo el tema, había aparecido varios animales con dos huequitos en el cuello y totalmente
Muchas personas decían que eran los perros, pero era muy extraño porque un perro no creo que vaya a morder en el cuello y a dejar el cadáver totalmente completo. Sin embargo, yo dudaba, yo decía cuento de camino. Un día estábamos en una casa, en la casita de nosotros, mi esposo y yo y mis dos perros, y ya no íbamos a acostar a dormir. Estaba nuestra casa, la casa más cercana estaba a no sé a cuántos metros de distancia, y lo que nos rodeaba era puro monte y oscuro, porque teníamos luz adentro, pero los alrededores era totalmente oscuro, porque póngale que eso era como, imagínense que eso era como un maizal. Ok. Entonces estaba la casa y alrededor era puro sembradío, pero de papas. Maizal, papa, maizal, no sé cuál es. Pero bueno, fue la referencia más cercana. Entonces resulta y acontece que pues había pura siembra en los alrededores. Esa noche estábamos en el cuarto y escuchamos un ruido afuera horrible. Pero cuando digo horrible, es horrible. Eh, no era un quejido, era como una respiración, ¿ok? Pero esa respiración era una respiración terrorífica. Y recuerdo que alcanzamos a escuchar cuando venía desde abajo. Solo teníamos una ventanita, así en el cuarto, oscura. Desde abajo del río. Exacto, o sea, se venía acercando el ruido. Y nosotros teníamos una ventana en el cuarto que era oscura, de esa ventana que no puede ver por afuera. Sí, me explico. Y sentimos cuando el quejido, lo que haya sido, se paró ahí. ¿Sí me explico? O sea, En la ventana. en la ventana. Y yo muerta de la curiosidad le digo a mi novio, ¿sabe qué es? Y mi novio me dice, no, estás loca. Luego ese sonido siguió y se fue alejando. Se lo juro que era un ruido horroroso. Incluso ¿Qué ninguno, sentiste en ese momento? miedo. Cuando escuché el ruido sentí miedo. No sé por qué carajo estaba sintiendo miedo, pero sentí miedo. Porque no era algo normal, no era una vaca, no era un perro. Era un ruido bastante extraño. ¿Y no pensaste asomarte tú? Tenía la curiosidad de asomarme, pero el miedo me paralizó. Que fue lo mismo que le dije a mi esposo, vamos a asomarnos. No, el miedo nos paralizó a los dos. Al día siguiente llega uno de las personas, de los vecinos de donde vivíamos, y nos dice, ustedes no supieron que anoche pasó el chupacabra por aquí, porque no sé quién lo vio. Y nosotros volteamos a mirarnos así las caras. Y mi esposo le dice, es que nosotros escuchamos ta cosa, tal ruido. Y él dijo, sí, fulano de tal como que lo vio de lejos, como que fue una sombra que alcanzaron a distinguir de lejos. Ese como que era el chupacabra. Y yo así como que, wow. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo, irreal. Esas situaciones de la vida que a veces suceden que tú dices, mentira, estoy soñando. Jamás en mi vida pensé que iba a escuchar algo así. Era tipo película de terror cuando escuchas como un monstruo. Era un sonido que no puedo ni describir o imitar porque nunca lo había escuchado. No sé qué animal era, no sé qué cosa era. Pero lo que sé que era horrible. Horrible. Dijiste que la persona dijo que otra persona lo había visto. Sí. ¿Te llegaron a decir cómo era? No, que vieron una silueta oscura a lo lejos. Y ellos dedujeron que era el chupacabra, que había pasado por la zona. Casualmente por donde yo vivía. Y en algún momento, digo por el tema de lo que estaba sucediendo con los animales, en algún momento decidieron como montarle cacería o algo así. Sí, incluso recuerdo que muchos de los que sembraban allí, los agricultores, que tenían mucho ganado, muchas vacas, amanecían en la zona con, puedo decir para que TikTok no haga el video con... Sí, ahí lo edita. Ellos amanecían con cuidando el ganado. Entonces muchas veces tipo 1 o 2 de la mañana el sueño les ganaba y cuando despertaban habían 3, 4 vacas. No se dieron cuenta, no supieron cómo. Entonces nunca lo pudieron atrapar. Lo que sí te puedo decir que esa noche fue bastante particular porque alguien alcanzó a ver la sombra. No vieron absolutamente nada, sino una silueta, algo que fue que dijeron ese es el chupacabra. Algo bastante loco. Bastante loco. De verdad que... Claro, y además fíjate lo que estás diciendo, que se llegaban a quedar dormidos por un momento y habían 3 o 4 vacas muertas. Esa clase de animales no se matan así tan fácil, ni se los van a comer así tan fácil como pasaba en ese momento. Difícil creer
que hubiese sido un animal grande, porque si hubiesen escuchado los ruidos, quizás las peleas, quejidos de la misma vaca, en ningún momento se escuchó absolutamente nada. No, no, eso es lo más extraño. Y nunca te dio como intriga de investigar un poquito más sobre el chupacabras, de saber un poquito más, de tratar de ver si lo veías, porque a veces uno la curiosidad le gana mucho. Bueno, yo como periodista, en ese momento estaba trabajando en un periódico digital en Colombia. Hice un artículo referente a la experiencia, ¿no? Entonces me puse a investigar de todo lo que se sabía en el internet. Entonces se sabía que lo habían visto en, creo que era Costa Rica, ¿no? En una cantidad de países que lo habían visto y no había ninguna foto, solamente habían dibujos de personas que aseguraban haber visto una silueta de tal magnitud. Pero yo hice mi artículo redactando mi experiencia y lo que descubrí en el internet fue que no era la única, había muchas personas que aseguraban también haberlo escuchado, haberlo visto y todo este tema. ¿Cómo te sientes después de haber vivido dos experiencias tan importantes como esas? Bendecida. ¿Por qué bendecida? La gente va a decir que estoy mal de la cabeza. Pero creo que en esta vida, pues ser un observador de ciertas situaciones también es como, no sé, es una experiencia más. Es una experiencia más de la vida, es un cuento más que voy a tener para decirle algún día a mis nietos, ¿no? Cuando tenía tanta edad, entonces no veo como que esa situación en su momento fue terrorífica, cuando la viví estaba traumatizada, pero cuando pasa el tiempo tú dices, oye, viví esta experiencia para contar y fíjate, aquí estoy contándosela a ustedes también. ¿Qué harías o qué crees tú que harías? ¿Cómo te tomarías si volvieras a vivir una experiencia paranormal del nivel de esas dos que has vivido? ¿Cómo crees que reaccionarías? Yo creo que bastante mal, porque no quiero volver a vivirla, o sea, me quedo con la historia, la puedo contársela a mis nietos, pero Pero no más. no quiero vivirla, porque por lo menos lo de la chica que acabo de contar fue espantoso, horrible, fue horrible, entonces me volvería loca. Si viviera otra vez algo así, no quiero. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias, hermanita, por Gracias. venir a contar tus historias súper enriquecedoras. Y yo sé que van a ser muy gratificantes para todas las personas que somos súper fan de todo lo que tiene que ver con lo paranormal y con el mundo espiritual. Dinos tus redes sociales para que las personas te puedan buscar. Bueno, en TikTok salgo como Osiris Gómez. Osiris Gómez. Y y Instagram no tengo, pero y TikTok Osiris Gómez y ahí me consigue. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. ¡Chao!